Bienvenidos a Sanar, este espacio que hemos estado creando para todas las personas que les interese aprender técnicas alternativas para sanar, desde experiencias con personas, la propia experiencia, una entrevista, puede ser alguna técnica, o bien también algún tema en donde expertos puedan ayudarnos, expertos en terapia alternativa puedan ayudarnos a encontrar esa luz que de repente no vemos, o nos puedan dar luz, iluminación para ver y darnos cuenta de cosas que de repente no sabemos. Hoy no voy a hacer una entrevista como otras veces porque ya la entrevisté, pero vamos a abordar un tema muy interesante, pero para ello quiero dar la bienvenida a Emanueli Salcido. ¿Cómo estás? Hola, Fer, feliz de estar de vuelta aquí. Claro, me encanta venir a compartir contigo, me fascina estar aquí con ustedes. Bueno, gracias. Pues nosotros también. Ya, ¿cómo te ha ido con los diplomados de constelaciones? Súper bien, sí, ya estamos preparando fechas para la generación número 6. Les damos la bienvenida para la G5 este miércoles y ya vamos preparando la 6. Ha habido mucha respuesta del público y están muy contentos los alumnos y pues seguimos con todo esto creciendo. Gracias. Sí, para los que no saben, Emanuel y yo nos asociamos y formamos el IDESEF, que es un instituto enfocado a la impartición de lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Es un diplomado muy intensivo, pero bueno, no estamos aquí para eso. Vamos a hablar de este tema tan interesante, aprovechando este mes que es el Día del Padre. Uh-huh. Vamos a abordar la importancia del padre visto desde la bio, visto desde las constelaciones. Uh-huh. Primero analizando pues cuál es el rol del padre en el núcleo familiar, cómo debería de ser un padre, cómo es lo más común que sea un padre y las afectaciones que puede generar en una persona en sus relaciones a largo plazo. Así es. ¿Verdad? Sí, vamos. ¿Qué mejor para hablar de este tema del padre que Emanueli, que yo creo que tú has trabajado más a papá que a mamá? Sí, hay más temas pendientes y yo creo que yo también mis temas son con papá. Sí, ¿no? Coincidimos en eso. En eso, sí. Sí. Por eso dije, no, este tema es para Emanueli y vamos a abordarlo. No sé, tu opinión, Emanueli, ¿cuál es el rol que debería de tener el padre en la familia? Bueno, desde mi punto de vista y bueno, con algo el tema de constelaciones, pues papá viene representando el lugar más importante, ¿sí? El lugar más importante, ¿por qué? Porque pues como autoridad, como proveedor, como el que guía, el que enseña, el que acompaña, el que da la seguridad, el que da el apoyo, el que da también incluso las lecciones más fuertes de nuestra vida como hijos, ¿verdad? Porque la mamá funge un rol desde las constelaciones familiares hasta los 8 años, de estar educando y formando al hijo, pero ya de los 8 en adelante empieza la preparación por parte del padre, que es a veces el que empieza a frustrar, el que empieza a ser más exigente, que va fomentando en el hijo el carácter y la forma también que va a afrontar la vida. Entonces sí tiene un lugar muy importante, un rol importante en el sistema familiar. Sí, que normalmente nosotros desde la bio pues comprendemos que el principal rol que debe hacer papá pues es el de proveedor, uh-huh. El de cuidar la familia, pero desde fuera. Uh-huh. La mamá ya se encarga un poco de cuidar al individuo dentro de la casa o de la cueva, si hablamos de biología, pero el padre cuida la casa completa, ¿no? Desde uh-huh. fuera, ¿no? Y no solo es cuidar, proteger a todos los miembros de la familia por igual, sino también proveer, ser proveedor, ser ejemplo de proveedor. Claro. Y pues también ser la autoridad, ¿no? La autoridad para mí creo que es muy importante, uh-huh. que existan reglas, aunque ya iremos hablando de eso, pero pues a veces los padres, sobre todo en las generaciones pasadas, pues excedían su autoridad, ¿no? Y eso genera muchos traumas que también iremos hablando ahorita en el podcast de eso, pero también creo que la parte intelectual, ¿no? De cómo sacar a la familia en adelante, o sea, sacarla adelante a la familia, cómo ser un buen profesionista, cómo ejercer lo que sabes, cómo aplicar el conocimiento, pues todo eso es lo que el padre debería de enseñar a la familia, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, pero estoy de acuerdo y pues bueno, yo creo que para ser padre no se preparan, nos van preparando los hijos o
bueno, pues va conforme uno a nuestra historia familiar, lo que nos arrastra o que nosotros vamos llevando de patrones de vistos en casa o vividos en casa, depende mucho, pero actualmente pues ya hay más conocimiento en todo esto para poder ir mejorando como persona en el tema de los padres, porque por lo natural o lo cotidiano es repetir lo mismo, y muchas veces la falta de autoridad de un padre, el que no esté presente, el que esté enfermo, el que tenga adicciones, el que tenga implicaciones a veces en el sistema familiar, que ya él fue, un ejemplo, un papá que ya fue, que no tuvo un padre o tuvo un padre ausente y vivió un rol que no le correspondía como pareja de su madre, podríamos decirlo así. Se casa luego con su pareja y pues le es muy pesado, muy, muy difícil desenvolverse él ahí ya en ese hogar como pareja o como padre como autoridad, porque le afectó haber vivido anteriormente una situación que no estaba listo para vivir. Entonces, muchas de esas situaciones yo me encuentro en consulta y sí hay mucha afectación, porque bueno, luego los hijos sienten la ausencia de ese padre, aunque esté presente, bueno, hablando de esta forma, y pues sí tiene mucho que ver a veces lo que ya tienen la afectación de haberse involucrado sin darse cuenta, tomando un rol o un lugar que no les correspondía, y pues ya después cuesta mucho trabajo abordar eso. Entonces, o sea que ellos como hijos acaban tomando el rol de padres en la familia, ¿no? Sí, en su familia de cuna. Primero. De cuna, sí. Ajá. Y ya si tomaron un lugar aquí, sí, que no les correspondía, porque sistémicamente desde las constelaciones sale uno o se va o no está presente porque está enfermo, porque tenga alguna adicción, uno del clan va y toma ese lugar, uno de la familia toma ese lugar, ¿sí? Entonces, sin darse cuenta que con eso se afecta bastante para poder él después que se case o tenga su propia familia, de desarrollar ese rol paterno, porque no lo vivió. No tuvo ese padre, ese ejemplo, como hablábamos, que es algo muy importante, ¿no? El ejemplo, la protección de un padre en el núcleo familiar, y después genera mucha implicación, porque por más que quieran a veces ser padres presentes no pueden, porque de manera inconsciente están involucrados en su familia de cuna. Y pues genera todo este tipo de situaciones. Dicen, divórciate, pero de tu mamá. De tu mamá, ándale, claro. Sí. Padres que se preocupan más por cómo está la mamá, cómo están sus hermanos, ayudando a los hermanos, y acá los hijos queda la responsabilidad a veces en la pareja, en la mujer, ¿sí? De que no, pues tiene que atender esos dos roles. Un padre ausente. ¿Sí? Acaba así es, ausente, lo mismo, ¿no? Se repite la misma historia que él vivió, ¿verdad? Entonces, sí, es muy común eso. Es muy común eso, y pues sí, digo, no se estudia, no hay donde podamos, a ver, esto es, con esto tú vas a ser un excelente padre, estudiando esto, ¿no? Pues nos va enseñando la vida, pero sí el rol paterno, pues sí es una base para los hijos, y sí es importante conocer, ¿verdad? Como tanto su historia familiar, saber si están involucrados en algo para que puedan ellos empezar a darse cuenta que pues ya, ¿no? Hasta en la Biblia dice, ¿no? Dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tu propia familia, ¿no? A tu propio núcleo, y muchas personas a veces no se dan cuenta de eso, y genera mucho conflicto también en su sistema familiar actual, cuando ya se van de casa sin resolver patrones, se van y se llevan esas mismas situaciones a su familia. Nosotros dentro de la bio lo vemos, obviamente vamos a llegar a lo mismo, uh-huh. Pero vemos, por ejemplo, esta falta de papá pues lleva a un exceso. Siempre la carencia te va a llevar a un exceso, ¿no? Uh-huh. Una falta te lleva a un exceso de sí. No tuve papá, entonces me tuve que defender yo solo, tuve que ser proveedor desde muy niño, se hace un carácter de repente con exceso de autoridad porque no hubo quien te protegiera, quien te cuidara. Tuviste que hacer tu vida solo, porque el papá como proveedor pues enseña, ¿no? A cómo ganar el dinero, cómo trabajar, cómo llevar el sustento, la comida a la casa, y cuando no hay papá, puede llevar a que el niño o el adolescente no sepa hacer nada, uh-huh. O a lo que es un exceso también, o al exceso de que el niño busque salir adelante en exceso, sea súper trabajador, inclusive acabe abandonando a la familia por el trabajo, uh-huh. Porque sabe que es muy importante, no quiere fallar, si lo vive de esa manera, ¿no? Y también es que, mira, al final puede
vertirse este exceso, esta carencia en varios excesos, ¿no? Bueno, mi papá no estuvo, yo voy a estar en la casa, pero voy a estar, pero no voy a trabajar, no voy a proveer porque estoy preocupado por estar, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos historias y el papá se va por trabajo. Entonces, en el exceso podríamos encontrar un recién casado, un casado o un adulto que de alguna manera evita trabajar o en exceso o evita tener dinero porque siente que de alguna manera repetiría igual que papá, me voy a poner a trabajar y yo no quiero abandonar a mis hijos. Se puede tornar ahí. Sí. La otra, que eso sería más como el abandono, ¿no? La otra, si lo vive más como la falta de dinero y eso es lo que más le pega y más le costó trabajo salir adelante, pues va a empezar a chambear en exceso y se va a ir al trabajo excesivo, ¿no? Inclusive va a haber gente que diga, no, es que este cuate está loco, trabaja demasiado, pero bueno, detrás de eso vamos a ver que en la infancia faltó dinero, faltó papá, bla, bla, bla. Y así, o sea, vamos a encontrar que el padre de alguna u otra manera funge un rol súper importante, sobre todo para el adulto que pues comienza a hacer relaciones, ¿no? Sí. Las relaciones interpersonales, ¿no? En el trabajo, o sea, cuántas veces no hemos visto gente neurótica, por ejemplo, sí. Indagando en la historia familiar, pues ves que el papá lo golpeaba, sí estuvo. Sí. Pero lo golpeaba, ¿no? Entonces acabamos analizando, Manel, y no sé qué pienses tú. Entonces, ¿cómo debe de estar el padre? ¿Cómo es que debe de estar? Porque yo creo que hay muchos papás que no están y otros que están, pero no están de la manera adecuada. Sí, sí, pues fíjate que a esto que me comentas, pues el procurar, yo, bueno, en Constelaciones lo que abordamos es esto, o sea, darnos cuenta qué vivió el papá para ser como fue, qué fue lo que más le marcó, o sea, analizar y revisar eso a profundidad, ayuda a la persona que pueda ser consciente, pero no, como dices, irse a un exceso de un lado para el otro, o sea, si fue muy violentado, o sea, ni violentar, ni tampoco, pues, no poner límites y dejar que los hijos se suban, o sea, analizando su historia a través de lo vivido y la historia del padre, puede la persona darse cuenta de esto y empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Te hablaba en un principio del mejorar, ¿no? O sea, veo yo, si un ejemplo, mi padre era muy violento, ¿no? Entonces, en esa parte yo fui mediando, ¿sí? No soy una persona violenta, sí, pero tampoco dejo que ni permito esa violencia, busco un equilibrio, pero reconociendo y viendo de dónde viene, ¿no? Porque todo lo que juzgamos de nuestros padres es como una condena para nosotros mismos a repetir esa misma historia, porque no comprendemos qué es lo que él vivió para ser como fue, ¿va? Entonces, el que la persona conozca la historia de sus padres es importante, porque de ahí puede, desde el no juzgar, el no juicio, sino darse cuenta que dio lo que tenía para darnos, pero nosotros podemos mejorar, hacerlo de una forma, pues, mejorando, y también ver la parte de la carencia, ¿no? Sí, en equilibrio, y ver la parte de la carencia, o sea, si a mí me faltó, no sé, el que mi padre estuviera presente, mediar, como dices tú, no irme a un exceso ni al otro, sino procurar estar lo más presente posible. Yo les comparto en los diplomados y en consultas, le digo, ¿qué te faltó de tu padre? ¿Va? Porque es importante que lo sepan, para que ellos sepan lo que necesitan trabajar. Yo creo que nuestros padres nos enseñan, y lo comparto siempre, que ellos nos enseñan, y la educación o la formación que ellos nos dan es perfecta, porque lo que nos dan, nosotros tenemos la opción de hacer lo mismo o de hacerlo diferente, o sea, con lo que no nos dieron, nos ayudan a que nosotros lo hagamos, o sea, esas carencias que yo no me dio tiempo, pues voy a procurar dedicar más tiempo a mis hijos. Les digo, si ustedes revisan sus historias con su padre, ustedes pueden empezar a hacerlo diferente y generar que sus hijos no vayan con esa misma herida, ¿verdad? Estar procurando desde el nutrir lo que se careció, pero
en una forma equilibrada y también compartir pues con los hijos esa parte también de no juicio hacia ellos, ¿verdad? Porque muchos padres a veces no educan, yo les digo que la culpa no educa, porque muchos padres por sentirse culpables por lo que el juicio que tienen ante sus propios padres permiten demasiadas situaciones. Entonces cuando un padre es consciente de dónde viene lo que vivió su propio padre, empieza a hacer realmente cambios, porque a veces es imposible ver. Me ha tocado en consultas personas que dicen, no, es que mi papá trabajaba tanto, dice, para darnos de comer y pues no estaba, y pues yo no me doy cuenta y estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo exactamente lo mismo con mis hijos, y yo dije, yo no voy a ser como mi padre fue conmigo, y es lo primero que hago, claro, es lo primero. Le digo, bueno, entonces o sea, no es ni la cantidad, sino la calidad, donde hay una conexión de presencia. Porque siempre los hijos juzgamos a los padres, ¿no? Sí. Eso es algo que se da muy a menudo, ¿no? Uh-huh. Y de repente la persona, como tú dices, ese juicio te acaba condenando, porque atraemos lo que queremos y lo que no queremos. Sí, claro. Entonces, si el cerebro, yo lo explico así, si el cerebro detecta que algo se malvivió, pues lo que vamos a hacer es atraerlo, ¿no? Y lo vamos a volver a experimentar hasta que lo comprendamos. Quizás hacer una pausa y pensar, bueno, es que quizá no estuvo tan mal que mi papá trabajara. Ajá. El problema es que en mi caso no estuvo mi papá casi. Ni en cumpleaños, ni en fiestas, no iba a los festivales de la escuela. Ahora que hago memoria, ¿no? Yo que recuerden ese, como nunca estuvo, a mí no me dolió en ese momento. O sea, no es que no estuviera en mi partida de pastel y llorara porque no estaba mi papá, ¿no? Ni tampoco es que volteara a ver otros compañeros y ¿por qué su papá? Como que yo sí entendía que estaba chambeando, o sea, y yo no veía, es que no soy importante para él y eso, ¿no? Claro que me hubiera gustado más que estuviera, claro, obviamente. Pero cuando tú ya estás en la misma situación, la pregunta es ¿cómo le hago? O sea, bueno, es que también si dejo de trabajar, pues voy a estar aquí, pero sin dinero, y eso es como no estar. Entonces ahí acabas como dándole la razón a tu padre. O sea, estuvo bien que no estuviera porque te estaba asegurando la comida, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde te lleva esa información? ¿Qué acabas haciendo? ¿Sigues haciendo lo mismo? Digo, yo claro que sé la respuesta, pero ¿acabas haciendo lo mismo o qué habría que cambiar? ¿Qué habría que cambiar? Para mí lo que te afectó, lo que te decía, o sea, a mí me afectó eso, entonces voy a procurar equilibrarlo, ¿sí? Ok, dedico calidad. Hijo, bueno, yo a mí, en parte lo que comento con mis hijos, digo, ¿saben qué? Pues ahorita estamos en un proyecto en esto y voy a trabajar más tiempo, voy a estar más tiempo fuera, pero vamos a ir a vacaciones, vamos a acomodarnos horarios y tiempos. Emanuel, la comunicación. Sí, la porque comunicación. De repente tú das por hecho que tu hijo entiende, sí, que tu hijo comprende. No. Mira, estoy trabajando, pero él entiende, ¿no? ¿Qué tal si te sientas un momento y le dices a tu hijo, yo sé que estoy poco tiempo. Ajá. Estoy poco tiempo porque estoy chambeando y cuando esté, te prometo que voy a estar al 100. Fíjate, ese es algo que yo hice, Maneli. Cuando yo empecé a salir fuera, pues yo les hacía hincapié a mis hijos, a todos, que salía por trabajo, que no era porque no me interesaran y que ese trabajo iba a dar frutos, pues, ¿no? Que al final era que no faltara nada, que si alguien enfermara pudiera haber dinero para atender, o bien que no se iba a faltar alimento, lo que fuera, ¿no? Hay que darle una explicación a tus hijos, ¿no? Sí. Y bueno, ese es por un lado. Por otro lado también, en mi caso, mi papá nunca me explicó eso, ¿no? Yo he tenido gente en consulta que le pidió a su papá para comprar un juguete, el papá saca un puño de billetes de la bolsa y el papá se la vuelve a guardar y le dice, no te lo puedo comprar. Y el niño se queda, ¿por qué no? Si traía dinero. Y el niño se queda pensando, es que no lo merezco. Y eso es algo que lo marca toda la vida y él vive con esa sensación de no merecer. Entonces, algo bien importante aquí, a lo mejor el dinero que te da papá en ese momento era para la renta, sí, claro, para pagar algo importante, pero ¿qué te cuesta? A lo mejor es inconsciente, ¿no? No hay que juzgar, pero a lo mejor voltear y decir, déjale, explico a mi hijo que sí tengo dinero, pero no es para eso. Así es. En el caso mío, que mi papá era estricto y como la generación de nosotros, que era quitar cinturón y todo,
pues yo lo que hago es hablar con mis hijos, Claro. no pegarles, ¿no? Pero es lo mismo, la comunicación. Sí, a fin de cuentas es la comunicación. Y los hijos son nobles, el que tú lo expliques, yo creo que, o bueno, lo considero de esta forma, que los niños comprenden la situación. Bueno, cuando están más pequeños, van adaptándose a la dinámica que hay en la familia y a lo que está sucediendo, pero sí, el darles una explicación hace que ellos puedan comprender, ¿verdad? Y cumplir también el tiempo, ¿verdad? Porque luego hay papás que les prometen y luego ya no les cumplen, Y entonces la palabra, ahí peor la tantito, palabra. claro, peor Sí, recuerda, tantito. cuando un hijo no está haciendo lo que le toca, estudiar, hacer la tarea, ayudarte en alguna labor de la casa, recoger su ropa, lo que sea, si te cuesta mucho trabajo hacer que el niño haga lo que le toca, revisa, porque lo que está percibiendo el niño es que uno de sus padres o los dos no están haciendo el Es rol que le correcto. toca. Entonces lo que dice el niño es, yo tampoco voy a hacer mi rol y no tiene que pasar nada. Si tú no lo haces, si no pasa nada, yo no lo hago y no pasa nada. Así es. Oye, Maneli, una pregunta, ¿qué opinas sobre esto? Para ir cerrando esta parte, ¿no? ¿Qué opinas? Y yéndonos a lo crudo, porque de repente lo que yo viví quizá, yo creo que a diferencia de lo que tú has vivido es mucho más fuerte lo tuyo, pero el caso mío pues es leve, ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues me pegaba con el cinturón cuando sacaba un 7 de calificación, cuando me peleaba con mis hermanos, pues hacía como... pues me pegaba, ¿no? Esa es la realidad. Hasta cierto punto llegué a normalizar esa violencia en su época, ¿no? Yo decía, bueno, pues así es, no me porto mal, hay un castigo. Y creo que por ahí no me costó tanto trabajo superar esa parte, más cuando comprendí amorosamente lo que mi papá había pasado, que nunca lo he dicho públicamente, pero yo creo cosas que mi papá vivió muy fuertes, que nunca compartió, que lo llevó a hacer así a partir de los 10 años, ¿no? Que empecé a preguntarme qué le pasó a mi papá a los 10 años, que él cambió con todos sus hijos cuando cumplían 10 años. Que esa es la autoindagación, ¿no? Empezar a preguntarnos. Y creo que eso es básico para la inteligencia del ser humano, ¿no? Autoindagar y autopreguntarnos, ¿no? Para poder empezar a comprender cosas. A resolver. Y yo lo pude resolver, pero, y creo que ya, o sea, ni siquiera puedo decir que lo perdoné, lo comprendí. Y ahí es donde viene esto que yo le llamo la comprensión amorosa, porque cuando lo comprendí, dejé de buscar perdonarlo. Es más, ya no necesité perdonarlo, dije yo, ya lo entendí Y todo. luego, ¿cómo nos atrevemos, verdad? Decir, Sí, ¿verdad? ay, te perdono, papá. Cuando, Sí, pues, ¿verdad? Pero también detrás del te perdono, papá, hay ego, hay sí, ego. claro, y ay, sí me hiciste daño. O sea, hay una confirmación. Y cuando tú entiendes el árbol familiar y los sistemas familiares en mí, yo pienso que te das cuenta que todo es resultado de lo que se ha hecho y de las decisiones que se han tomado en el árbol. Claro. Y si tú lo notas, entonces nadie es culpable. No. Y no tendríamos que perdonar nada. Porque aparte no lo haces con esa intención. Detrás de eso hay un amor retorcido, si quieres, pero hay un amor. O falta de amor también, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué puedes decir a personas? Mira, el otro día yo he hablado dentro de la comprensión amorosa que tenemos que voltear a ver y empatizar con la persona que nos hizo daño. Y no estoy hablando de normalizar la violencia, no estoy hablando de aceptarla, no estoy hablando de verla con pues no sé, como, sí, normalizarla. Estoy hablando de tratar de indagar, encontrar información y empatizar de por qué la persona que me hizo esto. Así es. Porque siempre pasamos de víctima a victimario. Entonces la persona tuvo que haber sido víctima primero. Debe de haber otra persona arriba. Lo que digo, si indagamos, vamos a ir al de arriba, la siguiente generación, sí, vamos a acabar en Adán y Eva. Sí, claro. Y yo lo que digo es que tenemos que indagar y comprender amorosamente. Si no tienes información, al menos imaginártelo, porque sí tenemos imaginación. Cuando no hay información, usamos la intuición. Entonces podemos intuir qué vivió esta persona que acabó haciéndome esto y a través de eso comprenderlo amorosamente. Pero cuando hablas, por ejemplo, de abusos en cualquier ámbito, pues cualquier persona que ha vivido abusos te puede decir, oye, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me abusó? ¿Cómo me estás pidiendo eso? Y luego le puedes decir, no, velo amorosamente. ¿Cómo me estás pidiendo que vea amorosamente esta situación? Inclusive me tocó ver un video que subimos de YouTube una persona que
bueno, yo hablo de la comprensión amorosa más allá del perdón, ¿no? Algún día estaré un libro sobre eso, etcétera. Pero me tocó hablar de esto en Televisa, en Canal 4, una televisora, y me decían, ¿cómo sanar? Bueno, pues perdonando. Y dije la palabra perdón porque si me ponía a hablar ahí de la comprensión amorosa, el tiempo no me daba. Sí. No me daba. Entonces yo dije, bueno, usar una palabra que el público que no te sigue comprenda. Es la palabra perdón. Entonces yo dije, bueno, perdón, con que nos vayamos con el perdón, con eso vamos de gane. Pero claro que yo quiero ir más profundo al perdón, donde no se necesita el perdón. Y me escribió una señora que, ¿por qué en otro video yo había hablado de la comprensión amorosa, donde el perdón no debería existir, y que en ese video estaba hablando del perdón, que ya no entendía? Y bueno, la realidad es que el tiempo, creo que le contesté ahí, el tiempo no me da en televisión para y si no ya le estoy contestando aquí. Todo el tema. Ajá. Y abajo contesta una señora, ¿qué puedes esperar de una persona que normaliza el abuso infantil? Entonces yo me quedé pensando, porque yo estaba a punto de dormirme, se me falta el sueño. Y dije, bueno, ¿en qué momento yo he dicho que normalizo eso? Sí. O que lo veo como algo bien. Y creo que empecé a pensar que a lo mejor el hecho de ir a la comprensión amorosa en cualquier tipo de situación, y se puede confundir. O sea, no es que lo esté normalizando. Simplemente lo estoy aceptando porque aparte hay que ser conscientes que el pasado no lo podemos cambiar, ya está el hecho. Claro. Pero yo tengo dos opciones, o tener la razón o ser feliz. Si quiero tener la razón, que debo de sufrir y que no hay manera de que yo trascienda eso, porque me he topado con gente y a eso iba la pregunta, pero ya me alargué. La pregunta iba concreta, que ya no fue concreta, a preguntarte cómo puedes trascender amorosamente una situación tan fuerte como es a lo mejor el abuso. ¿Cómo puedes darle la vuelta cuando hay muchas personas atoradas? Yo, por ejemplo, me topé en una conferencia. Yo he trabajado a mi madre 100 veces y no he podido, sigo enojada con ella, o a mi padre. Sí. Entonces, tú que has vivido cosas fuertes, ¿cómo? Te digo, lo mío no es tan relevante, creo que no puedo servir de ejemplo. ¿Tú cómo puedes decirle a la gente que le ha costado trabajo superar algo fuerte sobre una persona que te haya hecho daño? ¿Cómo puedes darle la vuelta a la hoja? Porque yo le puedo decir, no, podemos acabar en el echaganismo, ¿no? Échale ganas, aplausos, sí, mira, sonríe. Pero entiendo que para personas debe ser muy fuerte. Yo vuelvo a lo mismo, la comprensión amorosa, que no es normalizarlo, es saber que ha sido una cadena de sufrimiento y que ya no puedo cambiar el pasado, pero sí el futuro. Y que eso va a abrir una oportunidad valiosísima a futuro en tu vida, y es cortar la cadena. Y no solo eso, es que aprendí con lo que me pasó, porque después de ver de dónde viene, es ver qué aprendo, qué oportunidad se abre en mi vida con esa situación que viví. Tú, por ejemplo, te aseguro que esos hechos te han llevado a ser una excelente madre. Entonces, pero ¿qué le puedes decir a esa gente que está buscando trascender? Primeramente que es por su bien, porque el seguir cargando con que querer cambiar a mamá, querer ver papá que yo quise y que me trataran como yo quisiera, eso es un obstáculo para la persona, para ser feliz. Entonces es por bienestar propio, porque como bien dices, lo pasado ya pasó, o sea, ya te golpearon, ya te abusaron, ya te maltrataron. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Pues resolverlo yo, porque ellos a lo mejor pueden estar muy tranquilos, porque como así les dieron esa enseñanza a ellos hicieron lo mismo, ¿sí? Y ellos pueden decir, no, pues yo cumplí como padre. Entonces, no puedes hacer cambiar a tus padres, ¿sí? Ni mover nada de tu historia porque ya fue, ¿sí? Lo principal es darte cuenta que tú eres tu prioridad. Es por tu bien. Es por tu bien, pues claro, es por ti, o sea, por nadie más. ¿Quién está sufriendo el abuso? El abusado, ¿sí? El abusado es el que está sufriendo, el maltrato, pues el que lo maltrataron. Sí, entonces, por bien propio, primero por mí, ¿no? Dije, yo quiero salir de aquí, de esta situación, entonces yo voy a buscar la ayuda, ¿sí? Una cosa, Fer, en el tema, me llega mucho, me consulta esta parte también de rencor, resentimiento hacia los padres, que porque maltrato, violación, abuso, porque no les cubrían sus necesidades, lo que sea, pero yo les comento esto. ¿A quién les afecta? ¿A quién te afectó? Pues a ti. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo lo puedes resolver? Buscando una opción para ti. Yo por eso abordo este tema de que no, lo que nos dan nuestros padres fue algo perfecto. Y mucha gente también me cuestiona, ¿cómo?
Los golpes eran perfectos, claro, porque te están enseñando con eso no golpear. ¿Sí? O claro. sea, toda una formación de la que nos dan nuestros padres nos sirven, pero nosotros tenemos que elegir para qué me sirve, ¿sí? Sí, ahí es donde yo te diría, ¿cómo que es perfecto? Están normalizando la violencia. Así es. Me han preguntado, oye, tú vienes de incesto y dices, entonces sí. No, o sea, tú haz lo conveniente. El incesto es lo más común, es muy común, más bien quise decir, es más común de lo que creemos. Sí, así es. Y de repente no queremos ver. Yo cuando entré a cuarto y quinto paso, que hice un curso ahí de un fin de semana, híjole, yo me di cuenta que el abuso y hasta en las mejores familias, claro. En las mejores familias. No, de verdad es que eso no tiene que ver con dinero, ni con nivel socioeconómico, Sí. Fuertísimo, o sea, yo te puedo decir que también yo dentro de la indagación del árbol yo he encontrado incestos en mi familia y inclusive abusos, ¿no? Y de gente que no te imaginas y que dices, ¿cómo es posible que fulano, que yo lo veía tan bien, o sea, tan tranquilo? Bueno, pero vuelvo a lo mismo. La gente que le va bien, la gente exitosa, es la que mira esos eventos con el ojo adecuado, con la mirada adecuada, que acaba ese evento. Tienes dos opciones, o te hunde o te impulsa. Así es, correcto. Y la decisión, como bien dijo Emaneli, es por tu bien, de cómo lo miras, es tuya. Así es. Es tuya. Sí. Y no hay otra opción. No puedes cambiar el pasado. Puedes sufrir, puedes llorar, pero no vas a cambiar el pasado. Y lo que sí va a ser tajante, permanente, no vas a modificar, es tu presente trágico, de víctima, triste, melancólico. No vas a prosperar, no le vas a dar vuelta a la hoja. Atraemos más de eso, como dices. Y además Fer, vas a traer más de eso, porque es lo que no quieres que pase. Ajá. Yo lo he visto, Sí. Y ahora las generaciones actuales, te lo digo con honestidad, es difícil, ¿no? Que le llaman la generación de cristal, pero es por eso, porque venimos de generaciones de abuso, Emaneli. Sí. Entonces, las de ahora, las chavas de ahora, que no son de mi generación más chicas, pues traen el 8M aquí, ¿no? Pintado, ¿no? Y con tantito que pase, ya sienten que estás abusando de ellas, ¿no? No quieren tener hijos, están operando jóvenes, porque no quieren embarazarse, no les puedes decir nada porque sienten, y todo lo ven como, les dices algo y te dicen que les gritaste cuando no les gritas. O sea, y te puedo contar porque son de cristal. Así es. Pero ¿por qué viene de cristal? Porque ya las violentaron. En las abuelas, nuestras madres, fueron violentadas y ellas se dejaron. Esta generación está reparando, que para mí es al padre, porque el padre excedió su autoridad. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, Fer. Y fíjate, también es bien importante en este tema de que preguntan de normalizar. Eso no es esta parte de normalizar. Me decía una alumna, oye, pero ¿cómo voy a decirle a mi abusador, ay, sí, te quiero mucho, ya todo pasó y todo fue por mi bien y todo? No, le digo, una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Y en el tema de los padres tenemos un vínculo, o sea, eso es algo que nos pesa mucho y por eso cuesta tanto trabajo sanar. Entonces, reconocer que una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación, porque el vínculo puede estar fortalecido en la parte de que yo me protejo si mi padre fue violento, porque hay padres que siguen así, no cambian, ¿sí? No cambian, o sea, si ellos se mantienen en esa línea, entonces la persona tiene que darse cuenta que por su bien necesita sanar y que el vínculo con su padre, porque siempre va a haber su padre o siempre va a ser su madre, pero la relación sí es respetable. O sea, si yo voy con mi madre o con mi padre a que me ofenda, pues ya es mi responsabilidad, yo voy a que me lastime. Claro. Pero si yo me doy cuenta de que, el vínculo es mi padre, ¿verdad? Y mi madre, los tengo con ellos, pero la relación me daña, yo puedo tomar mi distancia. Y es lo mismo en el tema del abuso, de la violación, de porque todo eso, poner un límite. No puedes, pero ya de adulto grande, sí. Claro que sí. Claro. Para no seguir viviendo esta misma situación. Que las personas o la generación actual esté reparando, pues tiene mucho que ver con eso que no se resolvió anteriormente, que ahorita siendo conscientes es nuestra responsabilidad. Sí, fíjate que ahí yo lo que diría, y para cerrar este podcast, pues realmente que nos demos cuenta, Maneli, cómo como padres tenemos no solo la responsabilidad de ser papá, ¿no? Sino de arreglar la situación o de repetirla.
¿sí? De repetirla. Tenemos las dos opciones. Tenemos las dos opciones. O sea, yo puedo acabar repitiendo a mi papá, pero lo que estás dejando ahí, pues es una cadena de sufrimiento. Así es. Entonces, ¿cómo estás siendo con tus hijos? ¿Cómo estás siendo con tus hijos? Sí. ¿Y qué estás dejando? A lo mejor estás muy preocupado por dejar dinero, por dejar una casa, por dejar una herencia, pero de información, que ese sufrimiento, aunque no lo creas, va a acabar en tus nietos, bisnietos, porque vas a dejar un desequilibrio. Y ojo, no sé qué opinas, María, perdón, ahora no te he dejado hablar casi. Está bien. Si tú no estás en equilibrio, vas a encontrar parejas que no van a estar en equilibrio. Todo al final resuena con nosotros. Entonces, si tú me dices que yo estoy bien, pero mi pareja está mal, discúlpame. Si estás viendo que tu pareja no está bien, tú tampoco lo estás, porque si no, no lo hubieras elegido. Acuérdate, si tú estás equilibrado, vas a encontrar parejas equilibradas, ¿no? Me refiero a equilibradas o equilibrados a cuando tenemos un nivel de conciencia que nos lleva a tomar decisiones congruentes y que esas decisiones no hacen sufrir a personas, ¿no? En donde hay una armonía, ¿no? Entre todos los que te rodean y en ti. Claro. ¿Qué opinas, Emanuel? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sí, yo pues personas muy preocupadas en este tema, padres muy preocupados y quieren llevar a sus hijos, le digo, atiéndete tú primero, porque el hijo es el síntoma, el hijo está dándote cuenta de la infección de la casa, claro, ¿no? Claro. Le digo, atiéndete tú, resuelve tú tus temas, porque de manera inconsciente forjas a tu hijo a que te reproduzca esa escena que te dolió, eso que te marcó, les digo, claro. Trabájalo en ti y los vamos liberando. Y qué padre que ahora la terapia pueda ser más común, ¿no? Porque antes en las generaciones de sus padres, abuelos, eso era para locos. Sí. Ahora, yo de aquella época mucha gente está en terapia, mucha gente busca videos para sanar, para estar mejor. Sí. Pero también es parte de ese cansancio, ¿no? De la sociedad, de estar sufriendo, ¿eh? Porque, así es. Y además que no venimos a sufrir, ¿sale? Entonces, pues adelante, si tú tienes algo que trabajar y ves que tus resultados, tu vida no está haciendo como tú quieres, pues te invitamos. Puede ser con Emanuel y conmigo, con cualquier persona, no importa el lugar, con un psicólogo. Aquí tenemos psicólogo también, aquí hay médico, hay homeópata, y si no en cualquier parte, pero ve a terapia. Aquí damos nosotros consulta online, ¿no? Tú también das online. Aquí en Biodesprogramación también damos consulta online a cualquier parte del mundo, o sea, no es pretexto. Pero si no, puedes hacerlo en la población donde estés, en tu colonia debe haber un terapeuta sí o sí. Nomás, ojo, asegúrate pues que más o menos tenga una vida congruente, ¿verdad? Porque así es. Sí, la realidad, porque si vas a ir a tomar terapia sobre adicciones y el terapeuta es más adicto que la persona, pues creo que ahí va a estar medio complicado. Así ¿no? es, sí. Así es. Sí, los alumnos que entran al diplomado, porque lleva proceso personal, les digo, no podemos, nosotros como terapeutas primero que tenemos que probar la medicina, calar la medicina y después compartirlo. Ya lo probamos, sabemos que sirve y eso compartimos. Pues no podemos dar lo que no tenemos, hay que trabajarnos primero para poder acompañar a los demás. Así va. Así es. Bueno, gracias. Pues esperamos que les haya gustado capítulo, ¿no? De este podcast, sí, ¿verdad? Capítulo, aquí con Emanuel, y que la verdad es una excelente terapeuta. Yo te agradezco que estés aquí. Y gracias, bueno, los invitamos al siguiente capítulo. Espero subirlo pronto. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Te esperamos aquí en A Sanar. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Gracias a ti.